Muy bien, 7:48 en la mañana. Varios temas de la agenda legislativa vamos a abordar en los siguientes minutos con la asambleísta de Izquierda Democrática por la provincia de El Oro e integrante del Consejo de Administración Legislativa CAL, Joana Moreira, que visita nuestros estudios. ¿Cómo le va, legisladora? Bienvenida, buenos días. Muy buenos días, gracias a Radio Sonorama por este espacio y la oportunidad de poder conversar con ustedes. Fabricio Belkis, un placer, y también aprovecho para saludar a todo el pueblo ecuatoriano que nos escucha y nos ve en este momento. Gracias a usted por la gentileza. A ver, empiezo por lo de hoy, digamos, quiero empezar por la coyuntura, que es la elección de la segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional. La idea ha planteado una candidata, que es la asambleísta Yesenia Guamaní. ¿Hay los votos ya? ¿Es una elección que ustedes ven que se va a confirmar? ¿Es una elección segura? Bueno, estamos seguros de que se han comprometido varias bancadas con apoyar a nuestra asambleísta Yesenia Guamaní para la segunda vicepresidencia de la Asamblea Nacional. Sin embargo, en la política nada está dicho hasta último momento. ¿Quiénes se han comprometido hasta el momento? ¿Con quiénes han dialogado? Exactamente. Social Cristiano ha confirmado que va a apoyar a nuestra candidata. Incluso el día de ayer, un comunicado oficial por parte del movimiento Pachacuti en el que confirma y ratifica el acuerdo que tenemos y también el respaldo a través de sus asambleístas para Yesenia. Tenemos también, obviamente, un voto orgánico por parte de la Izquierda Democrática, algunos asambleístas independientes, y también oficialmente lo han manifestado tanto el movimiento oficialista y obviamente con sus votos en la Asamblea Nacional. Así que podemos calcular que tenemos aproximadamente 78 votos para la elección de Yesenia Guamaní. En su momento también sonaba inclusive su nombre. Usted ocupa la cuarta vocalía del Consejo de Administración Legislativa, pero cuando ocurrió justamente lo de la destitución de la ahora ex legisladora Bella Jiménez y se empezaban a barajar estos nombres, no solo figuraba el de la asambleísta Yesenia Guamaní, sino también el de Joana Moreira. Esto en su momento fue una posibilidad, y ahí qué consideraciones hubo la interna para finalmente decantarse por Yesenia Guamaní. Claro, desde un inicio que comenzó este proceso de Bella Jiménez siempre vimos los escenarios posibles, y uno de los escenarios era de que se pueda hacer justicia con el pueblo ecuatoriano, que se pueda hacer justicia incluso también con quienes se vieron afectados por Bella Jiménez y que pueda ser destituida. Y desde ese momento los escenarios se comenzaron a ver. Estaba obviamente mi nombre también como una de las opciones a la segunda vicepresidencia, pero más que todo creo que también pasa por una decisión personal de decidir que fui electa por los asambleístas para ocupar la cuarta vocalía, de sentirme cómoda incluso en el trabajo que estoy haciendo y de poder también tomar la decisión de que siempre sea en beneficio de mi bancada y del partido. Así que era una opción muy riesgosa en la que yo tenga que renunciar a la cuarta vocalía para asumir la segunda vicepresidencia, y sabemos que, si bien es cierto, la segunda vicepresidencia incluso era compleja al inicio de estas conversaciones, así que creo que es una decisión también responsable de forma personal, y también que en un momento se analizó con los compañeros más cercanos, y tomé la decisión personal de no postularme para la segunda vicepresidencia al interno de mi bancada, y que obviamente mis compañeras, que todas ellas merecen y están en la capacidad de poder asumir este cargo, puedan disputarse entre ellas al interno de la organización para poder obviamente ser elegida como la candidata. Correcto, ese es un tema legislativo de estas horas, que es la elección de la segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional. Por ahora hay una sola candidata. No sé, Belkis, ¿me puedes confirmar si UNES finalmente va a presentar candidato o no hay oficialización sobre eso? No hay oficialización sobre el tema. Entiendo que a lo interno de cada bancada se iban a analizar opciones, pero de manera oficial no, al menos yo no tengo conocimiento de que haya habido pronunciamientos. Correcto, dejemos ese tema de lado. Hablemos del otro tema del cual la asambleísta Joana Moreira ha sido de alguna forma protagonista en estas horas. Ella presentó una denuncia en contra de uno de sus compañeros de bancada, el asambleísta Egner Recalde, representante de la provincia de Pichincha. Hace 3 días, el portal de la fraterna Radio Pichincha publicó que el asambleísta Recalde entrega pruebas de descargo y acusa a la idea de querer quedarse con su curul para negociar mayorías en la asamblea. Le vale la nota. Dice, el asambleísta Recalde presentó las pruebas de descargo dentro del proceso de investigación iniciado por el Comité de Ética de la Asamblea Nacional por supuesta corrupción. La documentación argumenta, según el legislador, fallas de fondo y forma cometidas presuntamente por la denunciante, nuestra invitada Joana Moreira, y varios asambleístas de la ID que interpusieron la denuncia en su contra. Para Recalde, la denuncia es maliciosa y temeraria y no habría contado con el debido proceso. Debo informar a la opinión pública que la ID resolvió remover de su comité de ética a los vocales Nicolás Romero, Alfonso Lozada y Jenny Almeida, quienes rechazaron la denuncia en mi contra por no tener validez alguna, informó. Lo cual, a criterio de Recalde, es una muestra clara que existe una persecución política con el único fin de quedarse con mi curul y así negociar mayorías en la Asamblea Nacional, señaló el asambleísta Recalde.
Acusó asimismo a sus denunciantes de supuestamente tratar de involucrarlo en un sistema de corrupción. Tendrán que responder si he recibido o negociado un solo centavo, alertó. Reacción de Joana Moreira, que está directamente aludida en la declaración del asambleísta Recalde, por favor. Claro, bueno, como abogada también no comparto estas acciones de siempre pretender deslegitimar toda acción. Aquí hemos respetado el debido proceso, la seguridad jurídica, hemos presentado las pruebas adecuadas, más, exactamente 25 pruebas en las que se demuestra que el asambleísta Egner le solicitaba dineros a gente de su despacho, a miembros de su despacho. Esto se ve, obviamente, debidamente comprobado. ¿Qué clase de pruebas, asambleísta? Tenemos cheques, tenemos movimientos bancarios. ¿Cheques? Sí, tenemos un cheque, tenemos que la afectada, Alexandra, le iba a entregar al asambleísta Egner Recalde. Tenemos obviamente también los retiros de las cuentas bancarias, tanto como de Alexandra como de Javier. Tenemos también una declaración juramentada por parte de Alexandra Mayenker, en el que ella ratifica de que fue ella quien grabó, quien es parte de esta conversación en la que le solicitaba el dinero y que ese CD fue entregado a la bancada Izquierda Democrática, precisamente al jefe de bancada. Entonces, tenemos también 6 audios en los que obviamente todos ellos tienen correlación, en las que los que fueron difundidos en las redes sociales, que solicita dinero a su despacho, tanto como su asesor, también como luego le pide que haga una declaración juramentada diciendo que jamás ha recibido dinero, temas de intimidación en la que incluso manifiesta haber conversado con la fiscal del caso y que no va a pasar absolutamente nada. Son situaciones sumamente graves a los que Egner les va a tener que enfrentarse a la justicia, también no solamente el Comité de Ética de la Asamblea Nacional. Son estas pruebas que hemos presentado de forma formal el Comité de Ética, que son las mismas que se van en el momento de la audiencia que tenemos en el Comité de Ética, en la que se va a probar que el asambleísta Egner Recalde efectivamente cometió los actos de los cuales están denunciando. El Comité de Ética de la Izquierda Democrática, y tenemos que decirlo, que cuando hablamos de autodepuración, no solamente hablamos de autodepuración en la bancada Izquierda Democrática, sino también en el partido. Y es que el partido lastimosamente estuvo secuestrado un tiempo por personas que solo querían ver el partido como una hacienda familiar, como una empresa familiar y beneficiarse de ella. Lamentablemente, en ese tiempo ingresaron muchas personas que ocupan cargos importantes en el partido y que las mismas deben revisarse sus actuaciones. Y qué mejor de tener todas las pruebas para acusar al asambleísta Egner Recalde y dejarlo, obviamente, impune de estas actuaciones dentro de un partido. Y esto es algo que no se puede permitir, porque estamos aquí los asambleístas poniendo el pecho sobre las balas, incluso enfrentarnos, que sí es doloroso enfrentarse contra tus compañeros, pero cuando ves actuaciones que no van acorde a la ley, a la ética, a la moral, a lo que debe ser un político, tienes que tomar acciones fuertes. Y por eso se tomó esa decisión un Consejo Nacional Ejecutivo, incluso con la bancada de la Izquierda Democrática, de que no puedes tener miembros en un comité de ética sin ética. Lamentablemente, y se tomó esa decisión, se reestructuró el comité de ética y asumieron sus alternos. Sin embargo, asambleísta, y sin el ánimo de minimizar todo esto que usted nos acaba de comentar respecto de las pruebas que tienen y demás, y eso ya será un tema que se analice en la instancia pertinente, vuelvo a parte de la lectura que daba Fabricio respecto de lo que dijo el asambleísta, de que existe, y cito textual, una persecución política con el único fin de quedarse con mi curul y así negociar mayorías en la Asamblea Nacional. Un poco más menos este discurso es que utilizó también la ahora ex asambleísta Bella Jiménez. ¿Qué está pasando entonces a lo interno de la Izquierda Democrática, que al parecer van, según en este caso el asambleísta Recalde y la ex asambleísta Jiménez, por esas curules, disputándose ustedes mismos? Claro, bueno, las actuaciones de Bella Jiménez quedaron claramente comprobadas, fue el mismo discurso. Cada político que realiza actos de corrupción, luego cuando se los denuncian, dicen que es persecución política. Eso es algo de lo que hemos venido escuchando todo un siempre, lastimosamente. Esperemos que un momento llegue, por lo menos cambien de discurso, porque ya comienza a ser cansado de verdad escuchar lo mismo de los corruptos de siempre, que son políticos y acusan de persecución política, y es que lo que se persigue es la corrupción. Y venga donde venga, como siempre hemos manifestado. Podemos revisar las votaciones de la bancada Izquierda Democrática, incluso las votaciones siempre son orgánicas. Y si se asume un voto o 2 votos que no son, porque son por constituciones incluso de realidad local, que eso se ha dejado libertad en muchas ocasiones en el partido y en la bancada, las votaciones de Egner Recalde y Bella Jiménez siempre fueron orgánicas.
nunca hubo diferencia entre la votación que se lograba como bancada. Así que no podemos decir que existe por lograr buenas mayorías, porque incluso seguiremos siendo el mismo bloque, el mismo número, y las alianzas que tenemos es con Pachacuti. Así que somos mayorías móviles, y va más allá para o sea, como que decir que la izquierda democrática no está actuando en forma coherente, y obviamente para manchar el nombre, tal como lo hizo Bella Jiménez el último día, que comenzó a lanzar cuestiones, injurias, calumnias en contra de absolutamente todos, para decir, bueno, es mi último día y voy a aprovechar para irme en contra de quien más pueda, y es la realidad que está sucediendo, lastimosamente, el mismo juego que sigue en Nercal. Cuando las pruebas se den, se va a demostrar que absolutamente quienes estamos al frente de esta denuncia, lo que queremos hacer es dejar de tener naturalizados ciertos actos como los diezmos. Y es que estas situaciones ocurren a diario, no solamente en la Asamblea Nacional, sino en todas las instituciones públicas. Lo puedo decir de forma fehaciente, porque sucede de esa naturaleza. Y es que esas situaciones hay que comenzar a decirle a la sociedad que no se pueden permitir, y también por eso saltan ciertas, quizás hasta espíritus de cuerpos por parte de otras personas que ven esto como algo común. Cuando hacemos política nueva y diferente, creo que debemos comenzar a poder en estas actuaciones irlas denunciando y logrando que también se sancione quienes cometen, para que eso también quede sentado como un precedente. ¿Usted recuerda la fecha en la que presentó la denuncia contra la asambleísta Recalde? Creo que fue el 14 de septiembre, me parece, ¿verdad? Parece que fue el 13 de septiembre. Ya, el 13 de septiembre. Le pregunto. 13 en la Fiscalía y 14 en el Comité Ético. Correcto. Antes de eso, ¿ya había problemas con el asambleísta Recalde o él seguía actuando orgánicamente con la bancada? En el alcalde no ha sido uno de los asambleístas que opine al interno de la bancada cuando se toman decisiones o preplenos, lastimosamente. ¿Pero ha estado votando con la bancada? Sí, o era indisciplina? Ya, ¿por qué le hago esta pregunta? Porque claro, y vuelvo a atarlo al caso de Bella Jiménez. Bella Jiménez también la entrevistamos aquí en este espacio. Claro, y hay algo que no me explico, porque dicen, en la nota que di lectura hace minutos, el asambleísta Recalde dice que la ID quiere quedarse con su curul para negociar mayorías en la asamblea. Algo parecido dijo Bella Jiménez. Entonces yo le preguntaba a Bella Jiménez, bueno, y antes de que presenten la denuncia, usted tenía problemas en la bancada. Por eso mi pregunta sobre el asambleísta Recalde. Él ya venía teniendo problemas con la bancada y de pronto aparece esta denuncia porque la bancada quiere sacarlo de lado, porque quieren otro asambleísta que se principalice el alterno, que sí responda a los intereses de la ID. Digo, tratando de leer la explicación de Bella Jiménez que la dio en este espacio y ahora este argumento del asambleísta Recalde, asambleísta Moreira. Claro, le digo, las votaciones incluso las puede descargar y se puede revisar cada una de ellas y ver cómo siempre se votó de forma orgánica con la bancada. Nunca dio una opinión, un criterio en contra de la línea quizás que se estaba discutiendo en ese momento, porque a pesar de ser orgánicos, nosotros también somos democráticos. Y siempre cuando hay decisiones complejas se les toma por mayoría y se tiene que asumir obviamente la línea también partidista, la línea incluso que ya viene de un consejo político que tiene la izquierda democrática cuando son temas complejos, porque se necesita obviamente de una visión mucho más amplia de diversos criterios, y cuando no llegamos a un acuerdo demoramos muchas horas en poder llegar a un consenso y el poder justamente ver cuál es la situación adecuada o mejor para el país e incluso también para el partido. Entonces en esas posiciones Aina Alcalde nunca ha sido un asambleísta que discrepe mucho, que opine o que aporte mucho en la crítica, o sea... Pero tampoco ha sido indisciplinado, no es que ¿no? Ya les empezó a generar problemas o se convirtió en un dolor de cabeza para la bancada o no votaba orgánicamente. No, cuando se comienza a volver un dolor de cabeza es cuando vienen estos audios y estas denuncias, y obviamente se tiene que tomar acciones que también afectan al partido, porque no es una decisión fácil de decir, no es algo del cual salimos bien librados tampoco. Termina manchando a ustedes como organización. Es decir, ¿cuál es el mal menor? ¿Tener un asambleísta corrupto dentro de las filas o obviamente empezar un proceso en el que todos conozcan que lastimosamente dentro de las filas de Izquierda Democrática hay una persona que no está actuando de forma moral y ética? Pero ¿cuál es el mal menor a largo plazo? Y obviamente es hacer esta autodepuración, empezar este proceso, que esperemos que también se cuente con el apoyo y que se pueda obviamente no ser ningún espíritu de cuerpo en la Asamblea Nacional y que se lo pueda destituir, y al final también la alterna, que no la conozco, la verdad no conozco el nombre de ella, esperemos que también se pueda regir no a una bancada, sino también a los ideales que tiene el Partido Izquierda Democrática, el cual se fundó y tiene tantos años, un partido que tiene tanta historia y que deben sentirse orgullosos cada uno de ellos de ser parte ahora de la nueva generación, pero que no olvida su pasado y no olvida lo que contribuyó en el país en su momento.
Correcto. Le propongo, asambleísta y Fabricio, dejar este tema del asambleísta Egner Recalde de lado para hablar sobre la reforma tributaria. La Asamblea Nacional todavía está a la espera del envío por parte del Ejecutivo de la reforma tributaria, que tendría este carácter de urgente en materia económica. Lo último que se supo es que el gobierno ha socializado tanto con Pachacuti cuanto con la izquierda democrática una suerte de borrador de esta iniciativa para poder consensuar de alguna manera y así evitar que la Asamblea eventualmente pueda devolver, desde el Consejo de Administración Legislativa, pueda devolver nuevamente el proyecto por no ajustarse quizá a los parámetros que deben cumplirse para la calificación a trámite. ¿Con qué se encontraron en este documento, asambleísta Moreira? ¿Ya empezó el análisis? ¿Cuáles son las primeras observaciones y aportes que tienen ustedes como bancada? Bueno, nosotros el día de ayer, altas horas de la noche, se pudo enviar justamente este informe que teníamos por parte de las observaciones de la izquierda democrática. El mismo ya fue enviado hacia el Ejecutivo a través de su asambleísta, y esperemos, e incluso hemos tenido mensajes positivos de que son observaciones que son viables, que pueden ser discutidas, y esperemos también que puedan ser incorporadas a este proyecto de ley. Lo que nosotros como izquierda democrática siempre hemos dicho, que los que tienen más tienen que pagar más. Por lo tanto, no estamos de acuerdo con la eliminación del impuesto a la herencia, pues este es uno de los tributos más conocidos ampliamente en todo el mundo. Incluso Estados Unidos, Japón, Reino Unido tiene un impuesto mucho más alto para el tema, una tasa mucho más alta para este tema del impuesto a las herencias. Por lo tanto, creemos que es un impuesto que debe mantenerse, porque va en la lógica también del discurso que Guillermo Lasso ha mantenido durante su campaña y ahora como presidente, que se le debe cobrar más a los que tienen. Así que incluso también afectaría el tema de la recaudación. Por lo tanto, creemos que este impuesto debe mantenerse. El impuesto a las salidas de divisas también es un impuesto que debe permanecer, sobre todo ¿Con la misma tasa? Eso creo que hay que analizarse. No creemos que el impuesto a salida de divisas debe afectar a la clase media, obviamente. Pero no debe eliminarse el impuesto a la salida de divisas. No debe eliminarse, debe revisarse siempre que no afecte a la clase media de nuestro país, que se grave ante estos grandes cantidades o salidas de capital en nuestro país. Por lo tanto, porque también eliminar el impuesto a la salida de divisas afecta a la dolarización en nuestro país, y creemos que se debe mejor fomentar políticas públicas de inversión en nuestro país, cambiar las reglas del juego, hacer que aquellos que generan recursos en nuestro país sigan invirtiendo en nuestro país y no saquen el dinero, quizás muchos de los casos, a paraísos fiscales, que es lo que sucede. Entonces creemos que debe existir políticas públicas por parte del Ejecutivo para que se tenga obviamente reglas claras, ¿no? Reglas de juego que no sean cambiantes, que justamente cause preocupación a los empresarios que generan recursos en nuestro país, que siempre tratan de sacarlos. El impuesto a la renta, nosotros también, que conversamos justamente con Bersky el día de ayer, manifestábamos que este impuesto a la renta, que va a ser temporal para personas naturales, no debe ser de $2.000, sino de 3.500, y que tampoco puede tomarse en cuenta de un sueldo en el que por ejemplo, en el que está considerado los derechos que han sido adquiridos, como por ejemplo el 13º y el 14º, sino realmente en lo que ganan, porque si lo consideran como se encuentra actualmente, $2.000, estaremos grabándole este impuesto a la renta a personas que incluso ganen 1.500. Entonces no podemos seguir afectando más a la clase media, que incluso es la clase que más consume en nuestro país, que reactiva, que realiza la recaudación económica, y no coartarle justamente esas sus principales características. Asambleísta Moreira, para anoche estaba convocada inicialmente una reunión de la bancada con el presidente Lasso en Carondelet a las 6 de la tarde y de pronto se canceló. ¿Qué pasó? Bueno, la primera reunión que tuvimos establecida fue el día martes, si no me equivoco, que fue el día del juicio político. Para el martes estaba inicialmente prevista. El juicio político nos iba a complicar justamente la reunión. No creamos que era prudente durante un juicio político tan importante para el país tener que ausentarnos para tener la reunión, incluso no calcular a qué hora podríamos salir. Iba a complicar obviamente ya la agenda que teníamos convocada en el Pleno de la Asamblea Nacional. El día miércoles nosotros consideramos incluso que era responsable de que no vayamos a una reunión sin tener unas observaciones claras y precisas, y sobre todo que puedan ser acogidas por parte del Ejecutivo. Por eso en esta conversación habíamos manifestado que tenemos esa preocupación, que queremos llegar ya con observaciones que puedan ser incluso publicadas para que las conozca absolutamente todo el país, y que también podamos conversar sobre otros aspectos de temas coyunturales, que de igual manera la propuesta va a ser pública,
tanto como lo hicimos con una agenda legislativa que en su momento firmamos con Pachacuti, porque esas conversaciones deben ser claras. No podemos nosotros pretender incluso que la ciudadanía pueda tener una mala lectura de lo que son los acuerdos mínimos que se llegan siempre en bienestar, y las cosas claras, si se dan, vamos a saber que fueron propuestas de la izquierda democrática y que tal cual las propuso izquierda democrática. No creemos pertinente que suceda quizás como una deslegitimación de los diálogos o los acuerdos que llevemos, y que al final se entienda que algunas actuaciones del Ejecutivo que pueden perjudicar. Por ejemplo, nosotros fuimos muy claros con el tema del congelamiento de la gasolina, si bien estábamos a favor de que se congele, no a los precios que se llevó a cabo. O sea, a favor del congelamiento, pero no del aumento. Y aquí hubo aumento y luego congelamiento. Exactamente. Entonces creo que eso no es lo que el pueblo ecuatoriano merecía, y incluso salió afectado en su momento. Podemos considerar un poco el movimiento Pachacuti, porque ellos siempre hablaban de congelamiento. Después de su reunión se da y luego entienden que de verdad fue una medida que está afectando a la clase media pobre de nuestro país, sobre todo aquellos. ¿Se les puede acusar a ustedes de cogobernar con el presidente Lasso, con el gobierno de Creo? Bueno, nosotros tenemos una alianza en la Asamblea Nacional, la cual ha resultado beneficiosa para algunos temas, para que no se puedan estancar por aquellos intereses que tienen de querer desestabilizar la Asamblea Nacional y sobre todo desestabilizar el gobierno. Pero se mantiene esa alianza que viabilizó la elección de las autoridades de la legislatura el 15 de mayo, ¿se mantiene? Nosotros tenemos un acuerdo firmado con Pachacuti. Es justamente esa alianza en la que nosotros nos ratificamos y construimos una agenda. Esa alianza se mantiene, Pachacuti y GRE. ¿Qué pasa con el BAN? BAN siempre se ha sumado a contribuir a justamente, creo que la finalidad que tenemos nosotros como Pachacuti y que la democrática. O sea, ellos es que se han sumado, no ustedes al BAN. Ellos se han sumado y esperemos también, porque las conversaciones que hemos tenido es de construir una agenda, tanto como la construimos con Pachacuti y que la democrática. Tener totalmente las reglas claras, saber incluso las líneas rojas, lo que podemos apoyar, lo que podemos conversarlo, lo que podemos llegar a consensos, y obviamente lo que incluso en los diálogos se trata también de ceder. Pero creo que ese ceder nunca puede ser cuando tú afectas a una gran mayoría del país. Entonces hay que conocer la realidad, hay que conocer también las situaciones complejas que hay que tomar en este momento del país, pero las mismas siempre deben ser en bien común de las grandes mayorías. Correcto. Dos preguntas muy puntuales, asambleísta Moreira. ¿Para cuándo se podría reagendar esta reunión entre el bloque de la izquierda democrática y el gobierno nacional, considerando que el presidente de la República ya está próximo de salir del país, regresaría luego del feriado y demás? Y de otro lado, ustedes en este acercamiento, si se quiere, que han tenido y en el que han podido conocer este borrador de la reforma tributaria, de pronto ¿tendrían alguna luz de cuándo podría llegar ya el proyecto a la Asamblea Nacional? ¿Ha habido algún diálogo en ese sentido para conocer una fecha tentativa? Yo sé que se va a presentar en esta semana y que la entrega se ha tardado justamente por esas observaciones que estamos entregando a los movimientos a los cuales se nos entregó inicialmente un borrador, y es que de igual manera es un proyecto, como lo decía, más de 200 artículos en el tema tributario, que es un tema muy complejo, el cual debe ser analizado justamente para ver cuál va a ser la consecuencia que va a traer ya realmente a la sociedad, y sabemos que esperemos que entre el día de hoy y el día de mañana ya se entregue formalmente, recogiendo obviamente las observaciones que han enviado los elementos, porque también sería innecesario tener diálogos entre que se pueda llegar a consensos con observaciones y que las mismas no sean recogidas. Por eso sería muy importante la reunión que queríamos tener con Guillermo Lasso, porque no queremos que este canal de comunicación que quizás hemos tenido, quizás no ha sido efectivo, porque incluso en las observaciones que planteamos a la proforma, que eran observaciones muy viables, no se recogió ninguna. Y fue porque lo hicimos obviamente con representantes del Ejecutivo. Por eso queríamos sentarnos con el presidente, decirle lo que está ocurriendo, incluso cuál es la visión real en la Asamblea Nacional, que no existe un bloqueo, que la Asamblea Nacional no quiere perjudicar el trabajo del presidente, porque al final del día, el éxito de un presidente, sin importar sea de tu partido, sea de tu ideología, si tiene éxito y si es el éxito del pueblo ecuatoriano, y es justamente eso por lo cual siempre debemos velar, sin pugnas innecesarias de poderes, sin protagonismos innecesarios, sin show políticos, que el pueblo ecuatoriano está tan cansado, y siempre pensar en qué es lo que quiere el pueblo ecuatoriano, y si podemos obviamente trabajar de forma conjunta, ¿por qué no? Y eso es lo que queremos decirle al presidente. Sin embargo, creemos que hay acciones que están perjudicando, que pueden perjudicar al pueblo ecuatoriano, y que él debe asumir también eso de poder escuchar a varias bancadas, diversidad de criterio, y juntos poder tomar una decisión adecuada, si somos también nosotros representantes del pueblo ecuatoriano por elección popular. Correcto. Asambleísta, gracias por el tiempo y por la gentileza. Gracias a ustedes. Muy amable por visitarnos. A Joana Moreira, asambleísta de Izquierda Democrática por la provincia del Oro, integrante del Consejo de Administración Legislativa CAL. Aquí en A Primera Hora, por Sonorama, la gran señal nacional. Primera Plana. Todas las noticias, todas las voces.